Bienvenidos a la Escuela Bíblica Dominical. En la clase pasada, Jesús enseñó a sus discípulos el carácter necesario para pertenecer al reino de Dios. Un corazón capaz de reconocer su absoluta dependencia en Jesús, mostrar amor incondicional hacia el prójimo y actuar de acuerdo a sus enseñanzas, independientemente de las consecuencias. Jesús provee dicha aún en medio del sufrimiento. Hoy, Lucas nos presenta una clase práctica presenciada por los apóstoles como parte de su formación. El recorrido de Jesús y sus discípulos va desde Capernaum, centro del ministerio de Jesús en el área de Galilea, hasta Naín, una aldea pequeña al sureste de Nazaret. La sociedad en el tiempo de Jesús era diversa, conformada por sumo sacerdote, sacerdotes, saduceos, escribas, fariseos, celotes, esenios, pueblo, mujeres y marginados. De manera especial, Jesús prestó atención a estos últimos grupos. Comparto algunas de sus características. El pueblo era la clase social inferior, compuesta fundamentalmente por habitantes del campo, muchas veces descendientes de extranjeros, que no conocían la ley más que en lo fundamental, y ni siquiera eso cumplían. Pertenecían a este grupo los jornaleros, curtidores, carniceros y todos aquellos cuyos oficios eran considerados impuros. Era la gran masa del país. Las mujeres. La mujer no tenía los mismos derechos civiles ni religiosos que el hombre. Una mujer dependía totalmente de su padre hasta la edad de 12 años. A esta edad se celebraban normalmente los desposorios y un año después tenía lugar el matrimonio. A partir de entonces, la mujer pasaba a depender totalmente del marido. En resumen, la mujer era considerada como una posesión del hombre. Los marginados. En la sociedad palestina había grandes grupos marginados por distintas causas. Los publicanos eran marginados por su oficio, cometían muchos abusos y el pueblo en general los odiaba y los tenía por ladrones. Algunos enfermos, sobre todo de la piel, leprosos y de afecciones mentales o nerviosas, endemoniados, se veían apartados de toda vida social, incluso de la religiosa. Los minusválidos, cojos, ciegos, paralíticos, frecuentemente convertidos en mendigos, eran otro tipo de marginados. Los gentiles y los pecadores públicos, como las prostitutas, adúlteras, eran discriminados por motivos morales religiosos. Es verdaderamente impresionante todos los avances tecnológicos en la historia de la humanidad. Ciertamente han impactado la vida del hombre. A pesar de todo ello, los seres humanos siguen manteniendo sus más profundas necesidades sin satisfacer. Veremos hoy evidencias del interés mostrado por Jesús de acuerdo a los registros del Evangelio según Lucas, capítulo 7. La primera parte del estudio lleva por título La necesidad de consuelo. Lucas 7, versos 11 al 13 dice: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre que era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Jesús venía de Capernaum acompañado por sus discípulos y un buen número de personas. Puede haberse encontrado con el cortejo fúnebre que salía desde la ciudad hacia los sepulcros de roca, cuando llegó a la puerta de Naín.
En medio del gentío que le seguía a él y la muchedumbre que acompañaba al entierro del difunto, Jesús debió haberse abierto paso hasta ver a la viuda cuyo único hijo muerto sacaban a enterrar. Al mirarla, sintió compasión. Gran dolor y angustia estarían reflejados en el rostro de esta mujer como expresión de su intenso dolor. Jesús le habló y le dijo: no llores. Compasión es la palabra clave que aquí encontramos, un sentimiento profundo que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento del otro. Ponerse al lado de y sufrir junto a. Jesús no indagó, ni pidió explicaciones en referencia al evento, ni emitió juicio alguno de lo que veía antes de tomar una decisión. Tan solo procuró el bienestar de esta mujer. Es necesario considerar que el asunto del cuidado de las viudas era un tema importante, tanto en el Antiguo Testamento, ver Deuteronomio 26:12, como en el Nuevo Testamento, ver Santiago 1:27, pues no le era fácil hallar en qué ganarse la vida y dependían, por tanto, de sus parientes varones cercanos. Veamos la continuación del pasaje. La parte 2 de la lección lleva por título La necesidad de la vida. Lucas 7, versos 14 y 15 dice: Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. El relato se intensifica por medio de la acción. Entonces Jesús se acercó y tocó, agarró el féretro. De inmediato dejaron de caminar. Es en este momento que Jesús ordenó al joven muerto levantarse, y éste obedeció, y dio prueba contundente de vida hablando. Se hace énfasis en la presencia de muchos testigos de este milagro. En medio del gozo que seguro trajo este hecho, también debió haber causado gran temor. Una carencia de testimonio profético había estado presente por muchos años en Israel. La magnitud de este extraordinario hecho solo podía ser atribuido a Dios, pues ningún hombre tenía poder sobre la muerte. Y por lo tanto les era obligatorio a los presentes creer que Jesús debía ser un profeta. Más adelante en el texto, ante la pregunta de los enviados de Juan el Bautista, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Este milagro, junto a los muchos otros hechos por Jesús desde el inicio de su ministerio, le servían de señal. Con ello, Jesús demostraba ser el Mesías profetizado. El acto de tocar el féretro era considerado que producía contaminación ceremonial. Jesús muestra así un desafío total a las creencias y costumbres de su tiempo, en el contexto del amor y la misericordia. Esta fue la primera de 3 ocasiones en las cuales Jesús levantó a personas de entre los muertos. Ver los otros registros de acciones similares en Lucas 8, 49 al 56 y Juan 11, 38 al 44. La intervención divina de Jesús cierra llevando al joven a donde estaba su madre y evidenciando así la razón por la cual le había dicho inicialmente a la mujer que no llorase. Ciertamente su promesa de transformar el llanto en risa queda aquí ilustrado. Es un acto de ternura incomparable. Jesús tomó la iniciativa de atender un corazón quebrantado y eliminar el sufrimiento de esta mujer. Ahora, Lucas presenta a Jesús ante otra necesidad fundamental del ser humano. La parte 3 de la lección lleva por título La necesidad de perdón. Lucas 7, 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies,
Llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los secaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: Rectamente has juzgado. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso. Pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Un contraste evidente entre la actitud del fariseo y la actitud de la mujer recuerda a la vez que ejemplifica el carácter demandado por Jesús para los que desean pertenecer al reino de Dios. No se conocen las razones por las cuales el fariseo invitó a Jesús a comer. Probablemente el motivo era tenderle una trampa o encontrar alguna razón para acusarlo. En todo caso, había sido descuidado en su atención a Jesús. Omitió gestos de servicio propios de aquel entonces, muestra de falta de cortesía. Lavarle los pies a un invitado, usar un beso como saludo y por último, ungir con un poco de aceite. Inmerso en las costumbres de la época, Lucas suministra detalles del episodio. En ese contexto, te invito a identificar, comparar y reflexionar sobre cada una de las actitudes del fariseo y la mujer. Contrasta el carácter del fariseo con el carácter de la mujer. Los huéspedes no se sentaban a comer, sino se reclinaban sobre cojines, al lado de una mesa cercana al piso, con la cabeza hacia la mesa. Esta posición permitió que fuese fácil para esta mujer arrodillarse a los pies de Jesús. El fariseo esperaba de Jesús, como sabio rabí y profeta, su rechazo inmediato a las atenciones de la mujer. No hacerlo le desacreditaba. En esos términos, el fariseo puso en duda la calificación de Jesús. Por otra parte, habría sido un escándalo que una mujer de tan mala reputación entrara a la casa de un fariseo. Las comidas estaban abiertas solo a un público selecto. Mientras el fariseo estaba pendiente de todos los eventos externos, Jesús veía más allá, hasta llegar al corazón. Aunque Simón pensaba que la actitud de Jesús decepcionaba en cuanto a su condición de maestro y profeta, Jesús le sorprende demostrándole que él era sin duda un profeta verdadero. En línea con los pensamientos de Simón, sin que éste hubiese expresado alguna palabra, Jesús usa una parábola de claro entendimiento para los allí presentes. Parábola que permitiría a la audiencia pensar en sus propias actitudes, confrontarlos y sacar sus conclusiones. Ante una deuda perdonada por un acreedor a sus 2 deudores, en un caso por 500 denarios
y en el otro caso por 50 denarios, y considerando que un denario era equivalente al valor de un día de trabajo, se muestra la gran diferencia entre la deuda perdonada por los 500 denarios y la deuda perdonada por los 50 denarios. Ante esta situación, Jesús pregunta a Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Pregunta que solo admitía una única respuesta lógica. Es importante considerar que la mujer no fue perdonada a causa de su gran amor. La parábola ilustraba un perdón incondicional y cuyo resultado es el amor. Su gran amor mostró que ella era consciente de haber sido perdonada en mucho. No todos los que fueron sanados fueron salvos, sino solo aquellos que demostraron tener fe verdadera. Grande era el desprecio de los fariseos por los pecadores. El ser tocado por esta mujer era considerado una fuente de contaminación ritual. Jesús se dirige a la mujer y le hace una declaración directa, en reconocimiento de su vida pecaminosa. Le confirma que sus pecados le habían sido perdonados, a fin de absolverla en público. Este conmovedor pasaje concluye con el fin último de todo el discurso: un encuentro personal con Jesús, alentador y lleno de esperanza. Lucas 7:50, el versículo clave de la lección de hoy, dice: pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Aplicaciones del estudio. Jesús está siempre listo a consolar al afligido. Vivimos en un mundo lleno de conflictos, generando constantes angustias, incertidumbres y dudas. En el cristiano, el cual no está exento de conflictos, el Espíritu Santo es la fuente inagotable de consuelo a nuestra alma. Cristo sigue realizando milagros hoy. Su poder sigue manifestándose. Nuestra humanidad tiene en el Señor su permanente fuente de salud moral, espiritual, física y sentimental. Él no ha cambiado en su naturaleza ni en sus sentimientos. ¿Y tú? ¿En dónde buscas respuestas a tus necesidades? Todas las personas tienen necesidades básicas profundas. Quizás no siempre tan obvias como las experiencias estudiadas hoy, pero siempre están presentes. Y sus voces casi inaudibles podríamos escucharlas si tan solo quisiéramos. Ruega al Señor que te permita descubrirlas y reconocerlas. Y si ya las conoces, ¿ha respondido Jesús a ellas? Solo Él tiene todo el poder y todo el conocimiento para saber la magnitud de nuestras necesidades, hoy y mañana. Por lo tanto, garantiza que hoy y mañana su acción sobre nuestras vidas sea la mejor y suficiente respuesta. Él está listo a responder al llamado de misericordia que le vemos a Él. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y añade Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor, por la fe en tu sabiduría, libre soy de pena y temor.
sé mis quejas y hallo paz en medio del dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía, eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo, sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía, gozaré de tu consolación.